¿Qué es mercado de renta variable? El mercado de renta variable, a diferencia del mercado de renta fija, es aquel mercado en el cual no conocemos los flujos de caja que vamos a recibir por parte de una compañía, en donde la rentabilidad puede llegar a ser negativa o positiva referente a la inversión y a los diversos factores económicos. Este mercado puede ser útil para generar rendimiento sobre los ahorros, generando un crecimiento económico. Características de la renta variable. Encontramos unas características muy importantes en esta renta que es de los actores principales de la bolsa de valores. Son libremente negociables en la bolsa de valores donde la compañía tenga inscritas sus acciones. Tampoco existe una tasa determinada de antemano y el inversionista desconoce cuál será su ganancia o pérdida al final de la inversión. Normalmente se dice que el rendimiento por dividendo no constituye renta ni ganancia ocasional para quien lo recibe. Cuando se obtiene utilidad proveniente de la enajenación de acciones realizadas a través de una bolsa de valores, esta no constituye renta ni ganancia ocasional en acciones. Podemos decir que el riesgo de invertir en renta variable es mayor que invertir en renta fija. Instituciones que ofertan la renta variable. En el sistema financiero de Colombia encontramos que la entidad que me presta el servicio de renta variable es el mercado de valores. En el mercado de valores encontramos las entidades como la Bolsa de Valores, que es la entidad donde las empresas van y ofrecen una participación de sus acciones. Esto lo hace para poder conseguir financiación y crecer en sus proyectos. Y están las sociedades comisionistas de bolsa, que es donde los inversionistas pueden ir a comprar y vender sus acciones o monedas como el dólar, el euro, el japonés, entre otros títulos. Es bueno resaltar que la sociedad comisionista de bolsa es el intermediario entre la bolsa de valores y el inversionista. Un ejemplo es la asociación Casa Verde. Casa Verde quiere invertir. Para poderlo hacer tiene que hacer desde 1 millón de pesos y para que sea rentable desde 10 millones de pesos. Él no puede ir directamente a la Bolsa de Valores de Colombia a invertir. Tiene que tener un intermediario. Entre ese intermediario es la sociedad comisionista de bolsa, conocida como Credicol Capital, que es la sociedad más conocida de Colombia. Él se encarga de ofrecerle al accionista, al inversionista, una información, una administración en sus fondos, más la asesoría correcta al momento de invertir. Él se encarga de invertir en las empresas como el Éxito, Ecopetrol, Nutresa, que son una de las empresas que se encuentran en la Bolsa de Valores de Colombia. Ahí podemos encontrar muchas empresas más conocidas como Bancolombia, BBVA, que son de las empresas más grandes que hay hoy en día en nuestro país. Riesgos de inversión en la renta variable. En la renta variable encontramos algunos riesgos como el riesgo de mercado, los riesgos de crédito, los riesgos de contraparte, el riesgo del emisor y el riesgo de liquidez, en los cuales encontramos el riesgo de mercado, que es donde se trata de las acciones de compañías que cotizan la bolsa. Es donde las acciones de renta variable se consideran como un activo de mayor riesgo que la renta fija. Por otro lado, la renta variable no garantiza ni recupera el capital invertido en la rentabilidad de la empresa, donde se producen pérdidas o minusvalías en una cartera como consecuencia de la fluctuación de riesgo ante los tipos de interés. Por otro lado, los precios de las acciones de tipo de cambio. Esos cambios son generados por las condiciones de la economía. Por otro lado, encontramos los riesgos de crédito. Cabe la posibilidad de sufrir pérdidas por parte de una contrapartida en el ámbito financiero. Quiere decir que es donde varían los resultados y los activos financieros de una empresa. Es necesario conocer el derecho de pago de un deudor frente a un acreedor, quien es el que abarca el derecho de cobrar para cumplir con las obligaciones de pago ya establecidas. Por consiguiente, este riesgo se divide en dos componentes, los cuales son
El riesgo de contraparte. Este riesgo de contraparte es donde el emisor no atiende a las obligaciones de pago y a la fecha de vencimiento. Por lo tanto, existen empresas que califican las emisiones de renta fija para los riesgos de crédito. No obstante, los inversionistas de deuda y de préstamos comerciales fijan la atención de incumplimiento de los deudores. Por ende, estas nuevas regulaciones locales e internacionales solicitan la medición cuantitativa en el riesgo de contraparte. Seguido encontramos el riesgo del emisor. Es donde se mide y se valora el mercado frente a un tipo de bono y el tipo del interés de libre riesgo. Quiere decir que cuando adquirimos un instrumento financiero de una organización emisora, no se pueden seguir pagando sus obligaciones en las fechas generadas. Este riesgo también nos permite identificar que cuanto menor sea la solvencia del emisor, mayor será la percepción sobre el riesgo de impago. Y pues ya para concluir, encontramos el riesgo de liquidez. Este riesgo nos habla que se busca evitar que la empresa tenga dificultades al momento de atender a sus compromisos de pago en el tiempo donde se tenga una atención de fondos. Por lo tanto, se entiende que se generan dificultades al momento de obtener un efectivo al vendedor y un activo en el término establecido por la pérdida de su valor en el mercado, teniendo una déficit en el sistema económico y financiero de la empresa. Título de valores de renta variable. Cuando hablamos de renta variable, estamos hablando de un tipo de inversión contraria a la renta fija. En esta inversión no conocemos el interés o dividendo que nos van a pagar durante el periodo en el que compremos. La inversión en renta variable es la gran protagonista de los mercados financieros. Cuando hablamos de invertir en bolsa, nos referimos a invertir en renta variable. En esto encontramos unos activos de renta variable. ¿Cuáles son esos activos de renta variable? Estamos hablando de materias primas, divisas, acciones, índices bursátiles, y cada una de estas pues cumplen una función. Las divisas básicamente es la moneda utilizada por un país ajeno al lugar de origen. En otras palabras, la divisa no es más que la moneda extranjera respecto a un país de referencia. Las acciones pues también tiene un orden específico, que es el dividendo que entregará la empresa a los accionistas. Depende de cómo vaya el negocio, es decir, el interés que vamos a recibir son variables. Con la compra de acciones, el accionista se convierte en copropietario de la empresa. Con la compra de acciones, el accionista adquiere unos determinados derechos sobre la empresa. El índice bursátil es un indicador que muestra la variación del precio de un conjunto de activos cotizados. ¿Para qué sirve este índice? Como referencia para conocer el comportamiento general de determinado tipo de activos. En nuestras empresas las acciones cumplen una función fundamental porque pues se manejan cantidades de compras y también se adquieren muchas acciones con el fin de mejorar la calidad de vida y la calidad económica de cada una de estas familias campesinas, de la cual hacen parte de la cooperativa a la cual nosotros estamos manejando, representando de alguna u otra manera.